Hermanos, hemos estudiado en gran parte, hemos avanzado la revelación del oficio del Supremo Señor Jesucristo, su majestad, el que está sentado a la diestra del Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Hebreos, una epístola, una carta, pero está bajo el estilo de un sermón. Y los sermones, como así, tienen exaltaciones y también, o exhortaciones. Santo Dios. También trae advertencias. Ese es el sermón. La mayoría de nosotros no nos gusta mucho porque eventualmente tropieza ese sermón con algo que nos pone en aguas calientes, incómodos. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, tiene 3 fases para trabajar contigo y conmigo. Amén. La primera, para los que dejan de rebelarse ante Dios y lo reconocen ante Dios y reciben el amor a través de Cristo. Santo Jesús. Esa es la salvación. Convertirnos en un ser sensible, en un ser renacido en el cual habita el Espíritu de Dios. Esa es la salvación. Pero también existe la segunda fase que no nos gusta, nos encanta ser salvos y levantar manos y alabanza, y ahora tengo una nueva vida, soy cristiano y tengo el cielo ya que el Señor Jesús me ha entregado a causa de su obra expiatoria. Pero no nos gusta desarrollarnos, es incómodo. Los muchachos que dicen: mamá, papá, tengo dolores en las piernas. Tranquilo, esos son dolores de crecimiento, los huesos se están estirando, hijo. Eso es normal. Asimismo nosotros nos las pasamos quejando, tanta tribulación, tanto lío, venir nosotros a Cristo y la cosa se puso difícil. Yo era muy tranquilo. Como decía por allá una canción de el famoso difunto señor Juan Gabriel, el mexicano: yo era muy feliz hasta que tú llegaste. Ay, mamacita. Hasta que te conocí. Bueno, el Señor Dios eterno, que está interesado en que nosotros crezcamos, que no nos quedemos pasmados, enanos, desnutridos. Wow, ¿qué pasa? Tú no lo ves. Yo escuché mucho que Dios castigaba sin piedra y sin palo, decía el bagaje religioso en el que vivíamos. Y sí es cierto que Dios da ventanas de oportunidad, de darte una vida apacible, de serenidad y de visión, que eso nos ayuda a transitar el tormentoso camino. Sí, Señor. Nosotros en ese desarrollo hemos pasado, y este es el libro de Hebreo, hemos pasado a quedar en un letargo después que hemos vencido, después que hemos salido con el primer amor a pregonar a Cristo donde está la vida, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Y entonces, como que las tribulaciones, los juicios y disciplinas que afrontamos, porque andamos en un mundo de desequilibrio, uno por el mal, la maldición que recibió la tierra a causa del pecado de la degeneración del hombre, allá en el lugar tan especial que Dios con tanto amor y primores nos puso a vivir, en la cercanía, en la intimidad de tú a tú. Convivíamos allá y nosotros de ingratos ya sabemos lo que hicimos y padecemos de una naturaleza que se opone constantemente a la vida santa, se opone a
a lo contrario de lo que debemos hacer. Y el mal que se goza de estarnos acusando de nuestro pasado y de ponernos conchas de mango aquí y allá para que tú resbales y caigas. Esa es nuestra situación. Y hay algunos que se quedan subdesarrollados. Y aquí Dios puso un hombre, un humilde y erudito a la vez, un sabio. Un hombre que le llama la atención al judío de cómo hay un camino, una fórmula de vida verdaderamente perfecta y perdurable en Cristo. De cómo todo el sistema teocrático está podrido, tiene unos fundamentos que son sombra de lo que habría de venir. Y sombra sabemos que son sombra. El hombre malo se esconde atrás de la sombra. Pero como ante Dios está todo desnudo, asimismo el Señor exhibe definitivamente la verdad, que es la luz. Y el libro de Hebreos, escrito por allá, por el año 67, 65, cerca de los años, del año 70, cuando fue destruido por Tito, acabó, el emperador acabó con todo aquello, no dejaron roca sobre roca y el pueblo fue extinguido en gran parte y los que sobrevivieron fueron dispersos por el mundo hasta el año 48 del siglo pasado. Gracias, Señor. Y viene este hombre, autor anónimo, escribiendo en un griego súper sofisticado que excede los otros libros de la palabra de Dios. No en verdad, porque usa los mismos fundamentos, está en la misma teología, está en la misma unidad de todos los libros de la palabra de Dios, que es la exaltación del Señor Jesucristo. Dios Padre compasivo, por nuestra desgracia, nos entrega una mejor manera de vivir, un verdadero sacrificio. Y el escritor se pasea de capítulo en capítulo, vamos por el capítulo 10, son 13 capítulos. Y nos hemos movido lentamente porque corremos la carrera con paciencia. Amén. Porque en ella hay riqueza. Sí, Señor. Y creemos saberlo todo y el Señor nos revela que no sabemos nada. Santo. Y el primer capítulo, yo lo he mencionado de palabra, pero yo me quedo corto en parafrasearlo. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, porque este es el fundamento de Hebreo, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos, dice, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Espero que sea una revelación, breve, conciso, sabio y excelso resumen de quién es el Señor Jesús. Y pasó el autor llevándonos a la grandeza de la salvación que Cristo nos ha dado y cómo nosotros no debemos descuidar esa salvación tan grande que nos ha sido entregado. Y habló de Moisés, el siervo que en la casa de Dios terrenal, que era una resemblanza, una simbología,
una sombra de las cosas que debían venir. Hizo su buen trabajo. Pero he aquí el Señor Jesucristo superior a Moisés, el que hizo la casa. Y así nos va esgrimiendo advertencia de cómo Israel, que estuvo en el desierto por 40 años, después de la liberación de 400, cayeron los cuerpos de los que se rebelaron y no entraron a recibir la promesa. No solo la promesa de la tierra prometida, tremenda promesa, Santo pero la de la Cristo. salvación. Bendito Dios. Salva Exalta al Señor. al Señor Jesús como el gran sumo sacerdote y lo clasifica, lo establece que es según el orden de Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, que no tiene linaje, no tiene ni principio ni fin, ni padre ni madre. Y al Señor Jesucristo, que también no es de los levitas, de los que estaban llamados, los que habían sido asignados para el sistema sacrificial y recibir ofrendas del pueblo y dar sus propias ofrendas en expiación de los pecados. Como el Señor Jesús, sin ser de los levitas, porque viene a ciencia cierta que es de descendencia de la tribu de Judea, nos advierte de la apostasía, la degeneración, de cómo el Señor no va a pasar por alto y nos llama a discernimiento y nos hace una exhortación de dejar los rudimentos y que vengamos a tomar en vez de leche, vengamos a tomar alimento sólido. Vamos a camino a la perfección y exalta de nuevo el sacerdocio de Melquisedec, de cómo tenemos un sumo sacerdote que es para siempre, un ministerio indestructible, inmutable, incambiable, y cómo hace aseveraciones, múltiples aseveraciones, hace el Señor, trayéndolo del Antiguo Testamento, que era el fundamento de todo el sistema teocrático, el Pentateuco, la ley, que es el sistema de poderse acercar a Dios, de poder espiar, de poder convivir en la presencia de Dios, porque si andas con la presencia de Dios, todo va a estar bien. Pero sabemos que nada de esto le sirvió al pueblo de Israel, que habían salido de los 400 años y volvieron a caer en el mismo hueco. Porque allá un profeta le levantó el Señor a Jeremías, que decía: es mejor estar bajo la dictadura de Nabucodonosor, del imperio persa, pero accedamos, sometámonos, porque vamos a ser destruidos. Y no lo escuchó, y fue el pueblo 70 años, junto con él fue Daniel y otros santos varones que dieron testimonio de lo que es vivir en santidad. Pero tenemos un mediador mejor de un nuevo pacto, y de cómo cuando el pacto viejo pasó, porque hay un nuevo y mejor y perdurable. Lindo, y ese pacto lo trajo el Señor Jesús. Nos habla en el capítulo 9, y ya para entrar en materia, de toda la disposición que hay para ejercer el culto dentro de la casa de Dios, y de todos los elementos materiales necesarios, de toda la organización. Este es el rimbombante espectáculo de lo que es el oficio dentro del templo. Los sacerdotes, 24, que llegaban semana tras semana, se relevaban
para hacer el oficio en el lugar santo. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote con sangre. Sangres de bueyes, sangre de machos cabríos. ¿Sabes dónde habían sido sacrificados esos animales? No fueron sacrificados en el templo. Así como Cristo dio su vida fuera del templo, fuera de la ciudad, donde estaban los inmundos, porque Él se hizo pecado, se hizo inmundo por ti y por mí. El Dios. perfecto que no faltó, que fue obediente, que se sujetó a la voluntad del Dios Padre Celestial afuera en el monte del Gólgota. Allí fue sacrificado el Cordero de Dios. Así como los machos cabríos y los bueyes fueron sacrificados. Y este famoso cura, sumo sacerdote, revestido de un rimbombante, una mitra grandotota, pomposa y un peto de oro con 12 piedras. Y sumamente pulcro, limpio. Y entraba hasta el lugar del Altísimo a presentar sangre por Él, por sus debilidades y por las debilidades del pueblo, por las ignorancias del pueblo, lo que llaman algunas sectas religiosas la omisión de pecado. Él muere, su sangre limpia verdaderamente y rompió los velos del Altísimo y llegó y se sentó a la majestad a la diestra del Padre, limpio, perfecto y habiendo ejecutado la obra a perfección. Y ese es el nuevo pacto. Y sabes, en el lugar del santo lugar del templo había una mesa que lo llamaba la mesa de la propiciación, de los panes de la propiciación. ¿Y sabes qué significa el pan de la propiciación? Ese es el pan que comían los sacerdotes de semana en semana, el día de sábado, un día como hoy. ¿Y sabes qué significa el pan? El pan significa la presencia de Dios, el sustento de Dios, el maná. Y el maná del cielo nos fue entregado. Gracias, Señor Jesús. En el lugar santo, porque Él es el pan de vida. Amén. Su cuerpo fue destrozado, molido por los pecados tuyos y los míos. Y ese supremo sacerdote hizo un sacrificio válido para siempre. Y no más sacrificio, no más diezmo, no más primicia, no más penitencias. No tienes que hacer penitencia, porque sabes, hasta el supremo sacerdote y cualquiera de los religiosos que cometía pecado tenía que dar ofrendas adicionales en penalidad. Y pobre de aquel que cometía pecado público, porque la misma familia tenía que empezar a echarle piedra y matarlo. Pobrecito. A esto le hablaba el autor de este libro lleno del Espíritu Santo a los judíos, y le advertía de cómo era valioso continuar adelante a un pacto que ha sido perfeccionado, que no hay necesidad de más sacrificio. A estos judíos, en ese momento, el templo estaba funcionando en plenitud. Y en los tiempos del Señor Jesucristo, hubo un santo varón, Juan, que era un sacerdote. Y fue el que lavó los pecados de Israel, porque todos iban allá como hormigas, y bautizaba con agua, anticipando la venida de Cristo. Ese fue el último sacerdote. Está acabado, no hay más el sistema. No hay ningún levita. Se acabaron, de acuerdo al sacerdocio de Aarón, que dice la ley de Moisés. Aleluya, amén, gloria a Dios, santo. Ahora en el 10, el 10 que casi se queda para mañana. Pero hermano, es necesario que nosotros consolidemos esto en nuestras almas. Amén. El 25 quedaste ayer, amor. Sí. Gracias, hermanita. Amén. Dice en el 25. El
26. Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, Sí, Señor. sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gracias, mi Rey Santo. Hay una tremenda advertencia para nuestro crecimiento. Viene esta advertencia. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los perversos y malignos que se sientan muchas veces en la iglesia dicen: se le pasó la mano. ¡Wow! Y es que no ha visto la criminalidad, la perversidad, la morbosidad, el maquiavelismo, lo diabólico de las conductas humanas irrespetuosas que ante Dios se levantan. Satanás, para venir a decir que a Dios se le pasó la mano. Él es justo. Esa es una de las características del Señor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Wow. Esto nos está hablando a nosotros, Sí, cristianos, Señor, amén. pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y otra vez, estas son citas del Antiguo Testamento que se las está poniendo allí al frente en su santa argumentación al pueblo de judíos que quiere echar para atrás, a los que habían sido redimidos, a los que habían venido a ser de Cristo, de los judíos. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, yo sé lo que es caer en manos del Dios vivo. Yo sé. Y es terrible. Y las consecuencias son muy prolongadas. Es terrible. Él está interesado en que tú y yo aprendamos la lección de una vez por todas. Amén, así es. Pero traed Santo. a la memoria los días pasados. Y aquí quiero hacer una reflexión. Esta gente que sufrió prisión, que sufrió las acusaciones falsas, sufrió que le confiscaron sus bienes, le confiscaron sus casas o se las destruyeron para que tuvieran que emigrar y terminaran con el tema del cristianismo y los judíos en una pelea, una reyerta, una escaramuza, y perdieron sus bienes. Este era el clima y el ambiente, y a este tú estás llamando después que perdió todo y que ha sido compañero de cárceles y que ha ido en una compasión por los compañeros que estaban sufriendo igual sufrimiento, perdone la redundancia. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combates de padecimiento, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Santo. Ahí a una hermanita cristiana escuché dar un testimonio a nuestro hijo, que le dijo: sí, por allá fuimos a New Wisconsin y le damos gracias a Dios por todas las tribulaciones que recibimos de él, porque hemos crecido y nos hemos fortalecido. ¡Wow! Tremendo es esto. Porque también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable
herencia en los cielos. Santo Dios. Y aquí está el llamado. No perdáis pues, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia. Este es el fruto de los sufrimientos. Vuestra paciencia, que tiene gran galardón. Wow, por llegar a ser tú paciente, por llegar a ser yo paciente, tendremos premio, galardón, reconocimiento del Señor Jesucristo ante los ángeles del Padre Celestial, ante esas huestes, y aún más ante el Padre Celestial tendremos reconocimiento, tenemos galardón. Galardón es un premio. La confianza, wow, gracias, Señor. Que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, y esto es algo grande que esgrime el hermano Pablo, y esgrime el hermano Anónimo, hijo de Dios, él sabe quién fue el que lo escribió. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para preservación del alma. Este es. Retén tu salvación hasta el final. Retén con fe. Sigue adelante. Perfecciónate más cada día. Sal del letargo. Estás solo. Busca al desamparado. Busca al menesteroso. Busca al que no conoce a Cristo. Si estás solo. Y el Espíritu Santo te dará una gratificación especial. Busca, no estás solo, estás acompañado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos son mayoría sobre todo lo que existe. Los amo en Cristo. Precioso Dios, gracias te doy por la oportunidad. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo.